Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en este video vamos a resolver un ejercicio de área entre curvas de cálculo integral. Recuerda que pueden apoyarme en la realización de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y también que me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en los comentarios. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, la parábola f de x, x a la 2 sobre 2, divide al rectángulo que tiene estos vértices, estos puntos, en el plano, ¿cierto? En dos sectores. Y nos dicen calcular el área de cada sector e interprete el resultado usando la gráfica del resultado del ejercicio generado en GeoGebra. Ok, listo. Entonces, para entender qué es lo que vamos a hacer, yo quiero que grafiquemos ese rectángulo en el plano. Entonces los vértices son el 0,0, el origen, (0,0), el 4,0, el 4,2 y el 0,2. Listo. Entonces nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí donde dice polígono para que nos muestre la figurita del rectángulo, ¿cierto? Y listo, ahí tenemos la figura del rectángulo. Ahora vamos a graficar la parábola que nos dicen que es x a la 2 sobre 2. Entonces, x a la 2 sobre 2. Listo, ahí la graficamos. Miren cómo nos queda. Entonces, ¿qué me dice? Que esa gráfica va a dividir el rectángulo en dos sectores, ¿cierto? En este sector y este sector que ven aquí. En estos dos sectores. Creo que mejor en Paint. Listo. Esos dos sectores que ven aquí. Entonces, esto va a ser un área 1, ¿cierto? Este va a ser un área 1 y este va a ser un área 2. ¿Cierto? Esos son los dos sectores, el sector 1 y el sector 2. Entonces el ejercicio me pide el área de cada uno de esos sectores. ¿Por qué? Porque esta gráfica va a dividir ese rectángulo en esos dos sectores que observan ahí. Ahora, si bien ustedes conocen que esto es un rectángulo, y recordemos que el rectángulo, el área del rectángulo es la base por la altura, ¿cierto? Es decir, el valor que hay de aquí hasta acá por el valor que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? ¿Cuánto mide este rectángulo? Aquí la base mide 4 y la altura mide 2. Entonces, nosotros con solo hallar, por ejemplo, esta área, ¿cierto? Y, bueno, ya teniendo esta área, toda esta área que está acá, al tener esta área, nosotros podemos hacer lo siguiente. Calculamos el área total del rectángulo, que sería 4 por 2, y le restamos esa área que se encuentra en esta región, ¿cierto? Entonces, si yo a todo el rectángulo le quito este pedacito que sombría aquí, me va a dar que el área 2 o el área del sector 2, que yo lo llamo aquí. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, vamos aquí por integrales, vamos a hallar el área de este sector, ¿cierto? Que se va a encontrar entre 0 y 2, ¿cierto? Porque aquí está el 2, ahí está el 2, ¿cierto? Entre 0 y 2, ¿cierto? De esta gráfica, ¿cierto? Pero es un área que está por encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en GeoGebra, por ejemplo, vamos a graficar una recta que sea y igual a 2, miren que pase por la parte superior del rectángulo. ¿Para qué? Para yo cuando hacer la gráfica en GeoGebra, vamos aquí a ocultar ese rectángulo. Y vamos a hacer lo siguiente. Integral. Aquí entre la función que está por encima. Esta función que yo coloqué aquí que es y. Y igual a 2. Entonces es g. Entonces coma f entre 0 y 2. Y miren que allí me coloca la figurita, ¿cierto? El área sombreada, ese pedacito nada más. Que yo
Por ejemplo, vamos a volver a activar esto. Que yo, al momento de calcular todo el área del rectángulo que ven acá, ¿cierto? Vamos a ponerle este otro color para que colocarle verde, ¿cierto? Si yo hace verde, le quito el rojo que ven aquí, el área que está en rojo, ¿cierto? El área que está en rojo le quito el verde, perdón, al verde le quito el área que está en rojo, me va a dar lo que está aquí restando, ¿cierto? Que sería el área del sector 2. Entonces, esta la vamos a hallar con integrales, que nos debe dar 2,67. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se va a encontrar el área? Ok, bueno, entonces nos vamos aquí y decimos que el área 1, vamos a plantear la integral, se va a encontrar entre 0 y 2, ¿cierto? Que es donde divide aquí esta parte en 2, en x igual a 2. Miren aquí, entre 0 y 2, entonces esos son los límites de integración. ¿De qué? De la función que está por encima. ¿Cuál es la función que está por encima o la recta que está por encima? Para poder calcular esta área que está aquí, sería y igual a 2, ¿cierto? Entonces simplemente coloco el 2, ¿cierto? 2 y le resto la función que está por debajo, que es nuestra gráfica, nuestra parábola. Entonces le voy a restar esta que está acá. Ok, listo. Por el diferencial de x. Bueno, y ahí tenemos una integral simple, integral directa. Esta es la integral pues, de una constante y esta es la integral de una potencia. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, la integral de 2 es 2x y aquí la integral de x a la 2 sobre 2, lo que hacemos es lo siguiente. Al exponente del x le vamos a sumar 1, nos queda en 3, y el 3 lo ponemos aquí a dividir, pero como está el 2, entonces el 2 va a multiplicar el 3, es decir, me va a quedar así 2 por 3, pero 2 por 3 es 6. Listo, entonces nos queda así, le ponemos los límites de integración porque no lo hemos evaluado, que sería entre 0 y 2, ¿cierto? Y ahora pues evaluamos esos límites de integración, ¿cierto? El límite superior menos reemplazando el límite inferior, ¿cierto? Como en el límite inferior vamos a reemplazar el 0, entonces ya sabemos que esa parte nos va a dar 0 allí, ¿cierto? Nos va a dar 0 allí. Aquí sería, perdón, aquí es 2. Aquí es 2 también. Aquí vamos a colocarlo, pero ya sabemos que nos va a dar 0 porque pues, 2 por 0 es 0 y 0 a la 3, 0 entre 6, 0. Pues todo esto que está aquí me va a dar 0. Simplemente lo que me va a dar el resultado es esta partecita que observan acá, que sería, aquí sería por ejemplo 4. 4 que sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Y podemos ya restar esa partecita allí. Sería 4 menos 8 sextos. Y me da 8 tercios, ¿cierto? Entonces me da 8 tercios unidades cuadradas o en decimales, como me lo da GeoGebra, que es 2.67. Entonces 2.67 unidades cuadradas. Ese es el área del primer sector, ¿cierto? Que es este 2.67. Ahora, para el otro sector, nosotros debemos de identificar la base del rectángulo. Entonces, la base del rectángulo, ¿cuánto es? Si observamos acá, pues la base es 4, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos colocar datos del rectángulo, que son la base, que es 4, y la altura, que es 2, ¿cierto? Normalmente la altura la representamos con la letra H, entonces colocamos aquí. Entonces, el área total, ¿cierto? O el área del rectángulo. Entonces, área del rectángulo va a ser igual a base por altura
que va a ser igual a 4 por 2, que eso es igual a 8 unidades cuadradas. Pero a la vez, como les dije, como es un rectángulo, ¿cierto? Al rectángulo, si yo a todo el rectángulo, a todo esto que está acá, si a todo esto que está acá, le quito este pedacito, me resulta este pedazo que observan acá, ¿cierto? Yo a todo le quito esta parte en negrita y me da esto. Entonces me quedaría el área del sector 2. Entonces, como les dije, va a ser, entonces, el área del sector 2 va a ser igual al área total del rectángulo. Vamos a colocar aquí A y voy a colocar un cuadrito aquí, que significa el área del rectángulo. Le resto el área del sector 1 que ya hallé con integrales y me da el área del sector 2. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces el área del sector 2 va a ser igual al área del rectángulo menos el área del sector 1. Simplemente reemplazo. Aquí serían 8 unidades, ¿cierto? Y aquí serían 8 tercios. Eso me va a dar un total de 8, perdón, 8 menos 8 tercios. Eso me da 16 tercios. 16 tercios, que son 5.33. Recuerden que eso son unidades cuadradas. 5.33 unidades cuadradas, ¿cierto? Porque estamos hablando de áreas. Listo, entonces podemos comprobar de la siguiente manera. 16 tercios mide el área del sector 1. Y 8 tercios mide perdón, este es el sector 2, es 16 tercios, y el sector 1, 8 tercios. Eso me da 8. ¿Y cuánto mide? Si esa gráfica divide al rectángulo en dos sectores, ¿cierto? Si esa gráfica divide el rectángulo en dos sectores y el área del rectángulo es 8, entonces la suma de esas dos áreas me debe dar 8. Entonces es lo que verifico ya aquí. 16 tercios que mide el área del sector 2 y 8 tercios que mide el área del sector 1. Y listo, entonces ya ahí tendríamos el área de cada uno de esos sectores que pues divide la gráfica a ese rectángulo. Entonces, esto sería todo el video. Espero te haya gustado. Comenta qué te pareció el video y nos vemos en un próximo video.